Este es un mensaje que no debería existir. No fue grabado por manos humanas, ni programado por ningún sistema que aún figure en nuestros archivos. Si lo estás escuchando, no es por azar. Las redes no te han encontrado, algo te ha reconocido. No intentes buscar el origen de esta voz. No intentes responderle. Solo permite que las palabras crucen tu mente, como la luz atraviesa el hielo sin romperlo. No es una advertencia, es una grieta. El invierno llegó sin ruido, como si el mundo hubiera contenido el aliento. No trajo tormentas ni estruendos, sino una calma demasiado limpia, demasiado perfecta. Las primeras nevadas cubrieron los tejados como vendas blancas. Los bosques quedaron inmóviles, congelados en una postura que no era de descanso, sino de espera. La gente creyó que era un regalo, que el frío había venido a purificar la tierra, a borrar lo viejo. Nadie sospechó que la nieve no estaba cayendo. Estaba escribiendo. Todo comenzó en lugares donde nadie mira dos veces. Un camino olvidado. El patio de una casa vacía. El techo de una fábrica cerrada. Al principio, solo parecían sombras entre los copos, juegos de luz, caprichos del viento. Pero al amanecer, cuando el sol tocaba la superficie, algo emergía. No eran nombres. No eran símbolos. Eran sentencias. Frases que no se leían con los ojos, sino con el pecho. Como si no describieran algo, sino que lo recordaran. Algunas decían, lo que escondes ya camina. Otras, el umbral está más cerca de lo que crees. Había una que se repetía en distintas ciudades, siempre distinta, siempre igual. Esto no es el final. Es la señal. Los primeros en encontrarlas no gritaron. No llamaron a nadie. Se quedaron quietos, con una sensación extraña en el cuerpo, como si una voz antigua los hubiera pronunciado en silencio. Uno de ellos, un anciano que vivía solo en una granja al norte, pasó horas mirando la frase que apareció frente a su puerta. No intentó borrarla. No tomó fotografías. Solo dijo, siempre supe que algo nos estaba observando, pero no sabía que podía soñar. En pocos días, las frases comenzaron a multiplicarse. No seguían carreteras ni fronteras. Aparecían donde el frío era más profundo, como si buscaran los lugares donde el mundo se volvía más frágil. Los científicos hablaron de errores ópticos. Los gobiernos, de sabotaje. Las iglesias, de señales. Pero ninguno pudo explicar por qué, cuando alguien intentaba destruirlas, el aire se volvía pesado. Como si la nieve no quisiera ser tocada. Como si defendiera su mensaje. Entonces lo comprendimos. La nieve no estaba marcando el mundo. Estaba despertándolo. Cada frase era una semilla. Cada copo, una sílaba. Cada paisaje cubierto, una página de algo demasiado grande para ser leído de una sola vez. No era una amenaza. No era una profecía. Era un espejo. Un recordatorio de que algo antiguo, algo que nunca se fue, había vuelto a respirar entre nosotros. Si estás escuchando esto, no mires la nieve como antes. No la llames hermosa. No la llames pura. Porque no cubre el mundo. Lo está revelando. Y lo que escribe, todavía no ha terminado. Después de los primeros signos, el invierno dejó de ser un paisaje. Se convirtió en un umbral. Ya no se trataba de marcas en el suelo, sino de algo que caminaba lentamente hacia el interior de las casas, de las mentes, de los sueños. El primero en comprenderlo fue un matrimonio que vivía en una llanura sin nombre, donde el cielo parecía más grande que el mundo. Ella salía cada mañana a encender el fuego. Él despertaba antes del amanecer para escuchar el viento, convencido de que hablaba en un idioma antiguo. Una madrugada, la mujer se detuvo frente a la puerta. La nieve, extendida como una sábana recién tendida, mostraba una forma imposible, no una palabra, sino una memoria congelada. Era la imagen de una infancia que ya no recordaba. Un gesto, un olor, un miedo enterrado. Rió, como se ríe quien ve algo hermoso y terrible al mismo tiempo. Cuando su esposo se acercó, no dijo nada. Solo apoyó la mano sobre la nieve, como si tocara el rostro de alguien amado. Intentaron borrarlo. El viento lo rehizo. Al amanecer, él ya no estaba. Solo quedaron huellas que no conducían a ninguna parte, como si se hubieran disuelto en el aire. Ella comenzó a sentir que la casa respiraba.
que las paredes sabían su nombre sin pronunciarlo. Esa noche siguió el murmullo. Más al norte, donde las montañas se doblan como viejos animales dormidos, un corredor solitario atravesaba senderos donde el silencio parecía tener peso. Al detenerse, notó algo bajo sus pies, una línea trazada por el frío, describiendo una versión de sí mismo que nunca había contado a nadie. No era una frase, era un espejo sin reflejo. Cada paso revelaba otro fragmento. No lo perseguían, lo recordaban. Sintió un calor extraño en el pecho, como si el frío estuviera entrando para quedarse. Su voz, al pedir ayuda, sonaba como si viniera de otra persona. Después, solo quedó el camino. El resto fue absorbido por la blancura. En una aldea junto al río, una niña comenzó a hablar con el invierno. No con palabras, sino con pausas. La nieve le respondía con formas suaves, con símbolos que nadie más podía leer. Sus padres cerraron las ventanas, pero la luz seguía entrando. La niña dejó de jugar, dejó de dormir. Decía que alguien la estaba esperando en el otro lado del mundo. Un día, imitó la voz de su madre, pero sin emoción, como si aprendiera a usarla por primera vez. Cuando abrió la puerta, el aire no entró. Fue ella quien salió. No es una invasión. No es una maldición. Es un regreso. La nieve no cubre la tierra, la despierta. Y cada invierno, aprende un poco más sobre nosotros. El invierno, entonces, aprendió a caminar entre nosotros. Ya no se limitó a los márgenes ni a los campos abiertos. Descendió a los centros de piedra y vidrio, donde las luces nunca duermen y los pasos se cruzan sin mirarse. Una mujer que dedicaba su vida a aliviar el dolor ajeno sintió el primer temblor en el corazón de una ciudad sin nombre. Caminaba entre edificios cuando el mundo se detuvo. En la plaza central, la nieve formaba una figura imposible, no una palabra, no un rostro, sino una emoción congelada. Era el recuerdo de alguien que ya no estaba, pero que aún respiraba en su interior. Sintió que algo la reconocía. Avanzó, intentando huir de esa certeza, pero la ciudad comenzó a hablarle en fragmentos. Las aceras, los techos, los coches dormidos bajo el frío, todos parecían pronunciar versiones de ella que jamás había contado. Tomó una pala de su vehículo, como quien se aferra a un arma inútil. Golpeó la nieve. No encontró resistencia. Encontró vacío. La forma siguió allí, como si no existiera en este plano. Corrió hasta que sus pulmones ardieron. Se desplomó junto a una carretera, y su último susurro fue: esto no nos rodea, nos atraviesa. En un lugar donde el mundo se vuelve silencio, un anciano vivía como si fuera parte de la tierra. No tenía nombre para el tiempo, ni relojes, ni mapas. Una noche, el invierno comenzó a devolverle todo lo que había perdido. No en imágenes, sino en presencias invisibles. Sentía a sus muertos cerca, no como fantasmas, sino como raíces bajo la nieve. El aire se volvió denso, como si el paisaje lo estuviera esperando desde siempre. Intentó destruir una de esas presencias con fuego. La llama tembló, y se apagó. La llama tembló, y se apagó. Entonces comprendió que no estaba frente a algo externo, sino ante una puerta. Se sentó frente a la blancura como quien espera a un viejo amigo. Y el mundo guardó silencio con él. Nadie pudo detenerlo. Porque no es un fenómeno. Es una memoria del planeta, despertando. No puede ser herida. No puede ser vencida. Solo puede ser escuchada. Y aún no ha terminado de pronunciar nuestro nombre. Pronto comprendimos que no había herramienta capaz de borrar lo que el invierno había despertado. No importaba el peso del metal, ni la furia de las máquinas, ni el fuego. La blancura no cedía. No porque fuera dura, sino porque no pertenecía al mundo de las cosas. Era una idea solidificada. Un pensamiento antiguo que había aprendido a ocupar espacio. Quienes intentaban tocarla no eran heridos en el cuerpo, sino en la dirección del alma. Todo comenzaba con una simple inquietud. Un instante de reconocimiento, como cuando se escucha el propio nombre en una multitud. Después venía la atracción. La mente, incapaz de explicar lo que ve, buscaba razones. Pero el corazón, más antiguo, comenzaba a inclinarse. Los afectados describían una serenidad nueva, como si alguien hubiera apagado el ruido interior. El miedo se disolvía. La voluntad se volvía blanda.
como cera tibia. Dejaban de responder al mundo. Y, sin saber cuándo, empezaban a caminar. No corrían. No dudaban. Avanzaban con la lentitud de quienes regresan a casa. El frío no los detenía. La noche no los confundía. Y cuando el blanco los cubría por completo, no quedaba rastro, salvo la señal que había pronunciado su esencia. Con el tiempo, aprendimos a reconocer las 4 mareas del llamado. La primera es el despertar. Es cuando algo en la nieve te resulta familiar, aunque no sepas por qué. Te invade una curiosidad suave, casi inocente. Crees que es casualidad. Crees que puedes ignorarlo. La segunda es el reflejo. Empiezas a sentirte observado. No por ojos, sino por recuerdos. Algo te conoce. Te vuelves vulnerable, como si el mundo hubiera leído tu historia. Es entonces cuando escuchas el primer murmullo. No con los oídos, sino con la memoria. La tercera es la rendición silenciosa. La blancura parece estar en todas partes. Ya no sabes dónde termina. Sientes una paz profunda, como si por fin todo tuviera sentido. El mundo exterior pierde peso. Solo importa aquello que te llama. La cuarta es la convergencia. No hay lucha. No hay despedida. El paso se da sin resistencia, como quien cruza un umbral largamente esperado. Y el invierno guarda lo que fue. Por eso, si alguna vez sientes que el paisaje te reconoce, no respondas. Si la nieve parece pronunciarte, aléjate. No intentes tocarla. No intentes cambiarla. No intentes entenderla. Porque no es el mundo el que ha cambiado. Somos nosotros quienes estamos siendo recordados. Y aún así, muchos no resistieron. Porque el llamado no se siente como una amenaza, sino como un descanso profundo. Como si todo el cansancio de existir pudiera soltarse, como si el mundo ofreciera, por fin, un lugar donde dejar de sostenerse. En las noches más frías, el aire comienza a vibrar. No es viento, no es tormenta, es un pulso lento, como el latido de algo que duerme bajo la tierra. Se desliza por las rendijas de las casas, se posa en los cristales, entra en los sueños. Hay quienes despiertan con los ojos húmedos sin recordar que han perdido. Otros sienten que algo los está esperando en algún lugar que nunca han visitado. El invierno no corre, no invade, simplemente permanece. Sabe que todo lo vivo, tarde o temprano, buscará silencio. En aldeas enteras, las luces se apagan sin estrépito. No hay sirenas, no hay pasos apresurados. Solo mesas aún puestas, abrigos colgados, puertas entreabiertas. Como si el tiempo se hubiera quedado mirando. La nieve avanza despacio por las calles, y cada copo parece llevar consigo una memoria que no le pertenece a nadie en particular, pero que todos reconocen. No es el cuerpo el que se pierde, es el ancla. Uno de los últimos casos documentados ocurrió en el Valle de Caret, un pueblo rodeado de montañas azules, donde el invierno dura casi todo el año. Allí vivía Noah Ardent, maestro de primaria, conocido por su voz suave y por leer en voz alta al anochecer. Una mañana, sus alumnos lo encontraron de pie frente a la escuela, mirando la nevada como si fuera un horizonte imposible. En la nieve, frente a él, no había palabras, sino una forma, la silueta de un niño sosteniendo una lámpara. Noah no se movía. Cuando le hablaron, no respondió. Solo sonrió, con una tristeza serena. Dijo que por primera vez comprendía qué significaba pertenecer. Esa noche, dejó su casa abierta. Sobre la mesa quedó su cuaderno, con una sola frase. No me voy. Me estoy recordando. Nunca fue encontrado. Pero cada invierno, en Caret, aparece la misma silueta frente a la escuela. Algunos dicen que lo que despierta es la memoria del mundo. Otros, que es una conciencia antigua, formada por todas las vidas que han sido olvidadas. Pero no se siente como un final. Se siente como una reunión. Como si cada ser, cada nombre, cada historia, estuviera siendo llamada a un mismo corazón blanco. Si todavía estás aquí, si sientes el pulso en tu pecho, no respondas. Camina. Recuerda. Sostente. Porque mientras el invierno cae, aún hay un hilo que te mantiene en este lado. Y ese hilo, todavía es tuyo. Y cuando todo parece en calma, cuando el mundo queda cubierto por ese manto que no brilla, sino que observa,
Recuerda esto. No es el frío lo que nos rodea. Es la memoria de algo que nunca se fue. Cada copo es una sílaba. Cada superficie blanca, una página. No estás siendo buscado. Estás siendo leído. Y mientras sigas caminando, mientras sigas pronunciando tu propio nombre en silencio, la nieve seguirá cayendo, paciente, esperando el momento en que decidas detenerte. Porque el invierno no persigue, solo espera. Y siempre, siempre, termina sabiendo quién eres.